Un cordial saludo al jurado calificador, al coordinador de pasantías, el profesor Rubén Rangel, y en especial a mi tutora Maribel Chacón Hernández. Mi nombre es Duangi del Valle Aguilera Mérida y el día de hoy estaré realizando mi defensa de pasantías para optar el título de abogado de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la modalidad trabajo monográfico, el cual se encuentra titulado Análisis jurídico y sociológico del incremento de casos de abuso sexual en niños, niñas y adolescentes en tiempo de cuarentena por COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela, año 2020. Asimismo, doy inicio a mi defensa. El abuso sexual infantil es un tipo de violencia que afecta significativamente a la sociedad de nuestro país, sin distinción de raza, cultura, sexo, religión o condición social. Es un tipo de violencia que vulnera la percepción del bienestar físico, psicológico y social del niño, niña, adolescente, afectando su calidad de vida incluso hasta la adultez. Son numerosos los casos que no logran superar este tipo de experiencia, desarrollando consecuencias negativas tanto a corto como a largo plazo. En la actualidad, debido al confinamiento para evitar la propagación del COVID-19, en Venezuela se han incrementado los casos de abuso sexual infantil, registrándose diariamente unas cifras alarmantes. Una de las razones de este incremento se debe a los cierres de las instituciones educativas, ya que los niños, niñas y adolescentes no pueden acudir a sus maestros, trabajadores sociales, ni a las redes de apoyo que normalmente las instituciones ofrecerían. A consecuencia de esto, los niños permanecen más tiempo en sus hogares y es allí donde están a merced de quienes los abusan. Es por esta razón que es responsabilidad de todos evitar que cualquier niño, niña o adolescente sea víctima de abuso sexual durante la cuarentena. Para Lester Quintanilla, el abuso sexual es cualquier contacto físico con o sin acceso carnal, con o sin violencia. Esto puede incluir penetración vaginal, anal u oral, además de las proposiciones verbales explícitas. Existen numerosas definiciones para hablar de abuso sexual, pero en la mayoría de ellas se establecen dos criterios. Primero, coerción, que es cuando el agresor se aprovecha del poder que tiene sobre la víctima para interactuar sexualmente con ella. 2. Asimetría de edad, que el agresor es significativamente mayor que la víctima, no necesariamente tiene que ser mayor de edad. Durante este proceso de aislamiento se han registrado 3 tipos de abuso sexual. Primero, violencia sexual. Segundo, actos lascivos. Tercero, explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes. La violencia sexual es aquel contacto físico con acceso carnal, sin consentimiento. Los actos lascivos es la comisión de actos libidinosos sin relación sexual con una persona de uno u otro sexo sin su consentimiento, es decir, aprovechándose de las circunstancias de la víctima, ya sea por su edad o porque padece de alguna enfermedad mental. Y la explotación sexual, básicamente un explotador sexual es alguien que se beneficia injustamente de una persona menor de 18 años de edad para explotar sexualmente con fines comerciales. Esta definición se desarrolló en Estocolmo durante el primer Congreso contra la explotación de niños en el 1996. Ahora bien, de acuerdo a los diarios locales, diarios regionales, entidades gubernamentales, además de las organizaciones sin fines lucro, las cifras de abuso sexual infantil son las siguientes. En el estado Anzoátegui se han registrado 6 casos, 4 casos de explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes y 2 casos de violencia sexual. Igualmente en el estado Falcón, a diferencia que 4 casos fueron de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes y 2 casos fueron de actos lascivos. Seguidamente tenemos el estado Bolívar, en el cual se han registrado 11 casos, 9 casos de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes y 2 casos de actos lascivos. Tenemos el estado Táchira, en el cual se han registrado 9 casos, 6 casos de violencia sexual
y 3 casos de actos lascivos. Tenemos el estado Lara, en el cual se han registrado 6 casos, 5 de violencia sexual y 1 de explotación sexual. Y finalmente tenemos el estado Zulia, en el cual se han registrado 15 casos, 10 casos de violencia sexual, 1 caso de explotación sexual y 4 casos de actos lascivos, para un total de 59 casos de abuso sexual infantil durante la cuarentena por COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela. Diferentes estados presumen que estos números son más elevados debido a las víctimas que guardan silencio, ya sean por miedo o por amenaza. Es importante tomar en cuenta que muchas veces la víctima no cuenta con las herramientas necesarias para transmitir lo que les ocurre, ya sea porque cuenta con poco desarrollo verbal o por alguna diversidad funcional. Es por estas razones expresas que es necesario conocer cuáles son los indicadores conductuales y físicos que presentan los niños, niñas y adolescentes cuando están siendo víctimas de abuso sexual. Los indicadores conductuales en niños y niñas son aumento en pesadillas, explosión de ira o cambios de humor, ansiedad o depresión. Los indicadores conductuales en los adolescentes es conductas adictivas, ya sea alcohol o droga, promiscuidad, baja autoestima. Y los indicadores físicos en niños, niñas y adolescentes es daño o maltrato en sus partes genitales, presencia de semen, dificultad para comer o tragar, dificultad para caminar o asentarse, entre otras. Es por esta razón que es importante tener en cuenta que cada uno de los abusos ya explicados acarrean consecuencias jurídicas en la República Bolivariana de Venezuela. Según la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, establece en su artículo 258, quien fomente, dirija o se lucra de actividad sexual, ya sea con un niño, niña, adolescente, será penado con prisión de 5 a 8 años, y si en el caso el agresor ejerce sobre la víctima responsabilidad de crianza, vigilancia, la pena será mayor. Seguidamente tenemos el artículo 259, el cual establece quien realice acto sexual con un niño, niña o participe en ello será penado con prisión de 2 a 6 años, y si en el caso se realiza penetración vaginal, anal u oral, la pena será de 15 a 20 años. Y si el agresor ejerce sobre la víctima responsabilidad de crianza o vigilancia, la pena será mayor. Seguidamente también tenemos el artículo 260, en el cual expresa quien comete acto sexual con un adolescente o participe en ello, será penado con prisión de 15 a 20 años. Asimismo, también tenemos la Ley Orgánica de Derecho a las Mujeres a una vida libre de violencia, en el cual establece en su artículo 45 sobre el abuso sexual de los actos lascivos, y quien ejecute este hecho en perjuicio de una niña o adolescente será penado con prisión de 2 a 6 años. Para finalizar, el objetivo primordial de este trabajo monográfico es la de obtener conciencia de las cifras tan significativas que se han desarrollado durante la cuarentena. Es por esta razón que el Estado debe realizar campañas de psicoeducación dirigidas a la población infantil para que adquieran la capacidad de identificar, denunciar ante los órganos receptores de denuncia, incluso defenderse ante posibles agresiones sexuales, además de realizar campañas de comunicación masiva donde den a conocer cuáles son los primeros signos de abuso, cuáles son las medidas de prevención. Esto puede ser mediante plataformas educativas, mediante canales de televisión, incluso mediante las redes sociales. Por lo tanto, se propone llevar a la concientización, entendiendo que entre más sea el número de personas que se informen acerca de la gravedad que es el abuso sexual infantil,
mayor será la posibilidad de lograr la prevención de lo que está destinado a evitar el daño. Esto se tiene que ser implementado tanto en las familias como en la comunidad, para así crear una red de apoyo social. Finalmente me gustaría citar un pensamiento de Karl Menninger, el cual expresa que los niños son el presente, pero también son el futuro de nuestra sociedad. Y la educación que les demos hoy repercutirá en la forma de vivir su vida y en la huella que dejen en su paso por el mundo. Muchísimas gracias.